Buenos días a todos los que están conectados acá en esta nueva sesión de la Agenda Virtual HD y a los que nos ven en nuestra grabación en el canal de YouTube. Les recuerdo que esta es una agenda desarrollada por el Exploratorio de Humanidades Digitales de la Universidad de Antioquia en Colombia y que esta sesión, pues para los participantes que están en vivo, eh, para notificar que está siendo grabada para para ser compartida luego en nuestro canal de YouTube. La idea de nuestra agenda del exploratorio es crear un espacio amplio y diverso de divulgación y reflexión sobre las humanidades digitales en Colombia y en Latinoamérica. En esta oportunidad nos acompañan Malena Rodríguez Cruz, asistente de investigación de UPR Caribe Digital y co-creadora del proyecto digital del Foro Permanente del Performance, y Víctor Torres Rodríguez, DH Fellow de UPR Caribe Digital. Ellos nos presentarán hoy el proyecto digital del Foro Permanente del Performance, realizado en colaboración con UPR Caribe Digital, que incluye una serie de documentaciones audiovisuales y una plataforma digital como archivo vivo de la práctica performática en Puerto Rico. Reactivado como parte del curso del curso Digital Humanities Scholars in Residence, el Foro Permanente del Performance retoma la iniciativa curatorial del artista Arnaldo Rodríguez Bagué entre 2013 y 2015 bajo el programa de estudios de mujer y género de la UPR, y se centra en la realización de charlas con artistas del performance puertorriqueño contemporáneo. La presentación de hoy propone un espacio de reflexión colectiva a partir de la experiencia de desarrollar este archivo digital para abordar preguntas sobre la participación activa de archivistas en lo que registran y la producción del conocimiento sobre la performance desde una universidad del Caribe. Así pues, se invita a repensar las tensiones entre archivo y efemeralidad en las prácticas del cuerpo y la performance. Bienvenidos Malena, Víctor, Nadia y todo el equipo de UPR Caribe Digital. Muchas gracias por participar de nuevo en este espacio y compartir con nosotros la experiencia. Y le cedo entonces la palabra para dar inicio. Gracias, Almari. Buenos días a todas las personas que nos ven en directo y que posteriormente también nos van a poder ver a través de la grabación. Para nuestro equipo de trabajo, esta conversación es una oportunidad también para ir estrechando lazos, ¿verdad?, de potenciales colaboraciones en el futuro. Así que estoy muy agradecida que nos reciban desde la virtualidad en sus respectivas localidades. Esto era una colaboración que venía gestándose hace ya año y medio y que, bueno, por muchas razones no se ha podido concretar hasta el día de hoy. Así que estamos felices de estar acá. Queremos presentarles un proyecto que es parte de nuestra agenda de trabajo en UPR Caribe Digital. Nosotros somos un proyecto transdisciplinario que promueve las humanidades digitales desde y para el Caribe, ¿verdad? Con todos los retos que eso significa, siendo muy consciente, ¿verdad?, que un día como hoy el huracán Melissa está pasando por nuestra hermana isla vecina de Cuba y que en el día de ayer ha dejado unos estragos de gran magnitud en la isla de Jamaica. Así que nos solidarizamos con nuestros hermanos caribeños y estamos muy conscientes de lo que significa este tipo de fenómeno para nuestro patrimonio cultural. De hecho, parte de los inicios de UPR Caribe Digital surgen a partir de los huracanes Irma y María. Particularmente el huracán María, categoría 5, al igual que Melissa, dejó una realidad al descubierta, ¿verdad?, que es la vulnerabilidad de nuestros centros de información y nuestros acervos documentales. Nosotros nos apoyamos
en un modelo donde convergen las tecnologías, las comunidades que las utilizan y los conocimientos que se producen a partir de esas interacciones. Entonces, un poco nuestra postura frente a la sustentabilidad de los proyectos también parte del conocimiento de las personas que custodian estos acervos documentales. Promovemos y apoyamos el estudio de las humanidades digitales a través de conferencias, talleres demostrativos y un curso subgraduado que tuve el privilegio de enseñar por 3 años de métodos de investigación, donde los estudiantes desarrollan un proyecto digital en colaboración con un grupo de base comunitaria. Como les decía, luego del paso del huracán Irma y María, muchos de los grupos comunitarios se dieron cuenta que su patrimonio documental no estaba seguro en las bibliotecas y decidieron ir pensando cómo ellos generaban estructuras de resguardo que les permitiera manejar y preservar su patrimonio. Nosotros estamos auspiciados por la Fundación Mellon y dimos comienzo a este tipo de trabajo desde el 2022. Pertenecemos a un equipo todavía más amplio de colaboradores, el Colectivo para el Estudio del Caribe Digital, que tiene varios colegas en instituciones en Estados Unidos y en Jamaica. Este grupo está constituido por Alex Hill, Kayama Glover, Kelly Joseph Baker, Chyler Esprit y la colega del recinto de Río Piedras, Mirelsa González. Hoy, como ya les anticipó la doctora Almari, vamos a hablar sobre el Foro Permanente del Performance y entre la audiencia se encuentra parte del equipo que trabajó ese proyecto. Víctor Rodríguez es nuestro fellow, quien va a tener la oportunidad de hablar más adelante. Arnaldo Rodríguez Bagué, que espero que se pueda unir en algún momento, así que tan pronto lo veamos por ahí, le podemos dar una oportunidad para que también él hable del proyecto. La doctora Lidia Platón Lázaro, y las estudiantes Adria, Malena y Yamile. Entonces, tal vez esto es un buen momento, ¿verdad?, para que la doctora Lidia Platón nos hable de por qué el performance y por qué documentar el performance en Puerto Rico es tan importante, ¿verdad? Es una colaboración que venimos desarrollando hace 1 año y medio. Y más adelante en la conversación vamos a ir elaborando, ¿verdad?, algunas pistas de por qué optamos por hacer esta invitación. Pero ya que tenemos aquí a una experta en la performance de Puerto Rico y el Caribe, pues me gustaría que ella tuviera la oportunidad de compartir con ustedes cómo es ese movimiento aquí en Puerto Rico y las conexiones que tenemos con nuestras hermanas islas caribeñas. Hola. Está bien, no estamos. Bueno, sí, básicamente somos un eco de. Era un performance, que la voz se redoblaba. Ok, hola, buenos días, buenas tardes. Honrada de estar aquí con ustedes en este, ¿verdad?, semillero, porque precisamente creo que el performance en el Caribe, como lo estudiamos acá, desde esta perspectiva intero-transdisciplinaria, es precisamente como semilla, anclada probablemente en una imaginación colectiva, como unas prácticas afrocentradas que las consideramos como nuestras de alguna manera. Sin embargo, siempre en este diálogo tan extraño con lo que son las prácticas más eurocentradas, que tienen que ver con el mundo del arte, donde muchas veces pensamos que nosotros lo que hacemos es imitar modelos, y a partir de los años 60, cuando se cruzan unas líneas entre el arte efímero, el teatro, la danza, las artes visuales, la música, el sonido, pues son momentos en nuestros Caribes donde en vez de ubicarnos en temas esencialistas, yo creo que dinamizamos esas raíces que son más bien espirales profundas a lo Edouard Glissant,
de que lo efímero nos define, porque hacer nuevas tradiciones siempre de alguna manera socialmente es romper con la idea de que la tradición es conservación y no innovación. Y ahí es donde el performance en este proyecto digital en particular cobra una vida nueva, porque parte de esa misma pregunta, ¿verdad? El arte es archivable tanto y cuanto hay que detenerlo, ¿verdad? Es como hacer del gesto artístico un momento no dinámico en el tiempo, mientras que el performance propone todo el tiempo el dinamismo, de un modo quizás muy sencillo. Sé que ustedes en Colombia tienen una tradición profunda del performance también, mucho más probablemente desarrollado que nosotros, por sus instituciones culturales, que nosotras las vemos como muy exitosas. Quizás eso no es lo que ustedes piensan sobre ustedes mismos, pero a nivel de perspectiva, cuando nosotros nos planteamos esa pregunta que hace Nadja de patrimonio cultural, ¿cómo el cuerpo es patrimonio? ¿Verdad? Que es en sí también una pregunta que lanza este proyecto en particular, porque el performance de nuestro colega Arnaldo, que fue el invitado a ser parte del proyecto de Caribe Digital acá en la universidad con las estudiantes, fue una gesta de un momento muy particular acá en la universidad entre el 2013 y el 2015, donde él como estudiante se plantea cómo se haría una curaduría del arte vivo y entonces cómo archivas el arte vivo. Así que volviendo a la idea de la semilla, yo creo que esa es la gran semilla del proyecto. Luego, el junte con estas estudiantes, que Malena va a poder dar un poco testimonio de esto. Teníamos 2 historiadoras del arte y una estudiante artista, que sería Malena. Así que creo que como el performance, el espejo en el Caribe Digital de este proyecto es la historia del arte a través del tiempo, cómo hace con el performance para no hacerlo estático en vez de dinámico. El cuerpo como patrimonio cultural, como ya dije, el cuerpo en el centro, que es lo que define el performance en Puerto Rico. Aunque tenemos muchos artistas visuales que pueden hacer acciones en el tiempo, que es como definimos el performance de los museos y tal, como les hablaba al principio del performance ritual caribeño, que se da en muchas prácticas de baile, de danza, de adoración a cualquier dios o de los dioses, pues entonces quien agarra esa batuta mucho son las bailarinas y los bailarines. Así que este foro permanente de performance tiene su base a artistas del movimiento como protagonistas. Y entonces estas practicantes de esta forma de arte integran casi todas el video o la práctica comunitaria a través del arte, con base desde el teatro, la danza y hasta cierto punto su diálogo con las artes visuales, sin ser ninguna de ellos o de ellos practicantes de los ejes de las artes visuales tradicionales, como lo sería la pintura, el dibujo, etcétera. Así que espero que esta breve introducción con muchas cabezas, como una hidra, ¿verdad? Así que voy a volver a las palabras claves para entender lo que es un foro. Un foro es un diálogo, y este nombre que le da Arnaldo pretende ser eco de lo que fue su momento histórico de desarrollar este foro. Él incluyó la palabra permanente, que es el mismo que busca el Caribe Digital. Es como yo archivo una práctica para que pueda ser viva a través de las generaciones con estas plataformas digitales que tenemos, pero a la vez respetando la ética de o la gran pregunta desde la cual se crea estos performances, que yo creo que inequívocamente tienen en su centro preguntas de justicia social, de comunicación a través de ideas o ideologías que pueden estar en algún tipo de debate, como lo pueden ser la sexualidad, nuestros cuerpos como lugares identitarios privilegiados, y entonces ya en el marco caribeño, cómo yo comunico eso a través de diversas comunidades dentro y fuera de la academia y el ámbito artístico. Yo creo que con eso cierro mi parte. ¿Qué creen? Gracias. Entonces, dejarles saber, ¿verdad?, que el Foro Permanente del Performance es un proyecto que nace
dentro de un ecosistema académico de la Facultad de Estudios Generales, que es el programa de Mujer y Género, que en aquel momento estaba dirigido por la doctora Maruja García Padilla y que el profesor Arnaldo Rodríguez Bagué en aquel momento era estudiante graduado de la maestría en gestión cultural y fue él el que se encargó de darle forma y de gestionar esa agenda programática que vinculaba el cuerpo, la performance y los estudios de género. Hubo una primera activación del 2013 al 2015, coincidiendo con un periodo huelgario en la Universidad de Puerto Rico, y luego una segunda activación del foro permanente que se da a partir de una gran coincidencia con el curso que estaba impartiendo el año pasado, 2024-2025. Vamos a compartir a través del chat, ¿verdad? Una dirección electrónica del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico para que le echen un vistazo al trabajo del profesor Arnaldo Rodríguez Bagué, que en estos momentos ha curado la exhibición Caribe por Venir. Así también le pueden echar un ojo y contextualizar un poco más este proyecto del foro permanente del performance. Como ya les anticipé que hubo una segunda activación del foro, esa segunda activación se organizaron una serie de charlas artísticas dentro de espacios universitarios en nuestro recinto, un poco también para honrar la memoria del espacio que dio inicio al foro en su primera activación y también reconociendo una trayectoria de profesores como Susan Omar, como Viveca Vázquez, que de alguna forma fueron sentando las bases para un proyecto de esta naturaleza. Las charlas fueron abiertas a la comunidad universitaria y en este caso las estudiantes documentaron estas charlas con audio, vídeo y fotografía, lo que las obligó a pensar en cómo se documenta el performance, ¿verdad? Y tenía sentido hacer estas activaciones en nuestro campus, pues un poco queríamos activar también, como dije, la memoria de estos espacios. Voy a permitirle a Malena que hable un poco sobre esa experiencia de documentar el performance, porque requirió sin duda un cambio en la plataforma mental de las tres estudiantes que trabajaron este proyecto. En clase, usualmente tenemos la oportunidad de desarrollar archivos o proyectos digitales, pues un poco más tradicionales, donde se trabajan colecciones pues típicas de las bibliotecas, como lo son fotografía, imagen en movimiento, objetos tridimensionales, pero no nos habíamos enfrentado a movedores del performance, ¿verdad? Así que voy a dejar un ratito a Malena para que comparta un poco de su experiencia documentando estas charlas que titulamos o que tituló el foro Práctica, Práctica, Práctica. Sí, gracias Nanja por la introducción. Primero quiero hablar un poco desde donde yo me uno al proyecto, porque como dijo Pucci, los trasfondos de las estudiantes son importantes y nosotras también tuvimos parte en esa producción. Yo soy estudiante de estudios interdisciplinarios bajo la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico. Tengo experiencia documentando audiovisualmente, pero en la parte documental tradicional, el cine documental y el cine de ficción. Y Adria y Yamile, mis compañeras investigadoras, ambas son de historia del arte, así que acostumbran un archivo muy tradicional. Esos archivos de historia del arte son bastante tradicionales y con un modelo del investigador
imparcial, intentamos proteger el patrimonio, no tocar las piezas, usar guantes, estar desde afuera. Entonces, cuando abordamos estas activaciones del foro de práctica, que fueron 5 conferencias performáticas con distintos artistas, asumimos varios sombreros desde ese trasfondo que las 3 teníamos de la imparcialidad. Intentamos ese modelo tradicional, limitarnos a estar detrás de la cámara, mantener una mirada neutral, una cámara estática, no participar, no aparecer al frente de la cámara. Pero rápidamente aprendimos que a pesar de nuestros esfuerzos de mantenernos desde afuera, de mantener lo más imparcial posible, de planificarlo todo, la naturaleza del proyecto nos movía en la dirección totalmente opuesta. Y fue un proceso muy chocante nosotras llegar con un plan y de repente llega Wilda Rodríguez Lora, que es una de las artistas del segundo episodio, y nos dice, ¿sabes qué? No sé lo que voy a hacer, voy a improvisar, vamos a improvisar con el público. Y para nosotras fue como que, ok, pero ¿dónde muevo la cámara? ¿Dónde quieres que me pare? ¿Cómo te molesto menos? Y realmente con un proyecto de esta naturaleza es imposible asumir el rol del documentalista imparcial. Comenzamos a entender que no se puede mantener al margen de un proyecto como este. El ejercicio de documentación nos incorporó a nosotras como investigadoras en el mismo proceso de la performance. Ya para el final de las documentaciones, si tienen la oportunidad de ver los videos, nosotras aparecemos en las tomas, nos estamos metiendo con los artistas, allí Víctor colocó el enlace del proyecto en el Meet. Sí, tuvimos que darle la bienvenida a la improvisación y a la participación nuestra, que es algo muy, muy grande como estudiantes de estos medios tan tradicionales. Aprendimos que el acto de documentar también puede ser una performance y en este caso pues tenía que serlo. Bueno, muchas gracias, Malena, por compartir esa experiencia en el desarrollo de este proceso de archivo de la performance en Puerto Rico. Esa serie de práctica, que la pueden encontrar en el enlace que acabamos de incluir en el chat, incluye charlas performáticas con 5 artistas de la performance puertorriqueña. Estos son Javier Cardona Otero, José Pepe Álvarez Colón, Teresa Hernández, Wilda Rodríguez Lora y Nidia Pastrana Santiago. Estos son los artistas que fueron invitados a un poco compartir su trayectoria, pero desde la performance, que sea un tipo de ensayo de cómo se ven los estudios del performance desde la performance misma como método de investigación y de enseñanza. Así que quisiéramos un poco, antes de abrir la conversación al público, compartir cosas que nosotros aprendimos de estos performers, movedores, en su rol como gestores de archivos. En UPR Caribe Digital, nosotros trabajamos con distintas organizaciones de base comunitaria en Puerto Rico bajo un modelo de intercambio horizontal de conocimiento. Este enfoque, un poco basado en el concepto del modelo postcustodial, reconoce que los saberes comunitarios tienen un nivel de validez equivalente a los saberes académicos. Así que cuando nosotros entramos en estas colaboraciones, estamos pensando no solamente en una red de apoyo mutuo, pero también una red de aprendizaje mutuo. Y estamos en ese proceso de ver cómo se integran los conocimientos de las comunidades a los archivos que desarrollamos con las comunidades. Estas colaboraciones, a su vez, enriquecen nuestras mismas prácticas, nuestra manera de pensar, nuestra labor educativa, nuestra labor como gestores y nos obligan a replantear un poco los marcos conceptuales de los que partimos, particularmente con esta noción del archivo, pensando también para quién existe
cómo se sostiene y cómo se genera. En el campo de las humanidades digitales, y ha sido uno de nuestros enfoques en los 4 años que llevamos en este proyecto particular de UPR Caribe Digital, las disciplinas de la archivística y la preservación digital tienden a ser como ejes centrales de nuestro proceso de investigación y de gestión de proyectos, ya que nuestros proyectos tienden a tener una inclinación hacia las prácticas de archivo. Estas disciplinas de la archivística y la preservación digital suelen trabajar a partir de estándares, por ejemplo, Dublin Core, para organizar, clasificar y describir la información. Y también un campo altamente profesionalizado. Hay como una serie de marcos que son casi como requisitos para poder entrar. Y particularmente nosotros que por nuestra relación colonial con los Estados Unidos, pues tenemos una relación particular con los estándares que se establecen en instituciones como la Biblioteca del Congreso, por ejemplo, que regulan la manera en que se enseña estas disciplinas en las universidades y se preparan a los profesionales en el campo. Pero en UPR Caribe Digital, que nos interesan estos saberes y aprender de todos estos estándares y estructuras, pero también nos interesa adaptarlos, repensar estos modelos a partir de las realidades y los conocimientos locales nuestro y de las comunidades con las que colaboramos. Valoramos estos saberes comunitarios como fuente tanto de marcos conceptuales como de metodología. Nos interesa mucho, por ejemplo, de las comunidades, una metodología, un aspecto más como de procedimientos que nos interesa mucho es la cuestión de las estructuras horizontales de tomas de decisiones, por ejemplo, y algo que adaptamos a nuestra manera de gestionar archivos, de realizar los procesos educativos, etc. Un poco también partimos en esto de un concepto que hemos estado un poco desarrollando y teorizando dentro del colectivo, que es este concepto de soberanía epistémica, partiendo un poco del trabajo de Rafael Pedro Curtoni y Patricia Ayala. El concepto de soberanía epistémica alude al derecho de las comunidades de producir, controlar, validar y transmitir sus propios saberes según sus propios marcos culturales, históricos y ontológicos, sin depender de las estructuras conceptuales o institucionales que históricamente han monopolizado la producción de conocimiento. Así que parte de que el universo, la cosmovisión, la forma de habitar el mundo de las comunidades diversas que existen en el mundo son el punto de partida para establecer el conocimiento o los saberes. Esto no implica quitarle, cuando pensamos esto en relación a la archivística, no implica quitarle sistematicidad ni rigurosidad a los conocimientos que vienen de la archivística ni a las prácticas archivísticas mismas, sino estar abierto a partir de lugares distintos de sistematicidad y rigurosidad. Y un poco lo que les vamos a compartir ahora va en esa dirección en relación con la comunidad de performers en Puerto Rico. Así que la labor a partir de esta idea de soberanía epistémica está en desarrollar parámetros de forma orgánica y dentro de los espacios de colaboración con las comunidades. En este caso, como les dijimos, estamos en colaboración con una comunidad de performers boricua hicimos esta colaboración a través de la plataforma del Foro Permanente de Performance, que como mencionaron existió dentro del periodo de 2013 a 2015 y se vuelve a activar ahora. Así que nosotros entramos en relación con esta comunidad a partir de esta plataforma curatorial. Y los procesos de documentación que se realizaron, que Malena les compartió parte del proceso, reveló como nuevas formas distintas de pensar el archivo. Particularmente, como las grandes ideas, diría yo, es pensar el archivo del cuerpo. ¿Qué significa eso de que un archivo parta desde la experiencia del cuerpo en relación?
el cuerpo como archivo vivo, que es un poco lo que la doctora Lidia Platón estaba compartiendo al principio del cuerpo como patrimonio, y todo esto en relación con la memoria de los espacios y los objetos como dispositivos de la memoria, que contrasta un poco de la manera en que se piensan los objetos en campos como la archivística o la museología, por ejemplo. En la performance, el cuerpo es el medio primario de expresión y conocimiento. Se construye esta experiencia del cuerpo en relación con los espacios, con otros cuerpos, con los objetos. Así que está en esas interacciones, en esas activaciones de los espacios, de los cuerpos, que está el conocimiento que la performance trae. Una forma de conocimiento, yo diría, indisciplinado, porque prioriza la experiencia viva sobre las normas, los estándares o las clasificaciones. Y esto siguiendo un poco a el performero y teórico Guillermo Gómez Peña, que menciona que los performeros son desertores de la ortodoxia, y que por eso tienen unas libertades que tal vez personas que estamos en otros campos no necesariamente tenemos. Están más cómodos en esos espacios entre medio, partiendo desde el cuerpo y la experiencia del cuerpo como guía. Para la performance, la pregunta siempre parte del cuerpo: qué siente, qué recuerda, qué hace, con quién y dónde, son algunas de esas preguntas. Y pensar el archivo desde la performance implica preguntar desde el cuerpo y no desde el modelo o del estándar. Así que lo primario es estas preguntas del cuerpo, y luego a partir de eso se pudiera empezar a pensar o se piensan cuáles son los estándares o los formatos apropiados para la documentación. Un poco haciendo un contraste, en la archivística tradicional se prioriza la estandarización, los metadatos, las estructuras de procedencia, la conservación de los objetos. Se centran en objetos estáticos, particularmente en relación a esto de la preservación. Quieren que el objeto se quede en el estado en que está, y la manera en que se nombran estos objetos, que se organizan estos objetos en relación al resto del conocimiento, en relación al mundo, es a partir de descripciones estandarizadas. Busca a partir de esto control, estabilidad y permanencia en relación a los objetos y al patrimonio, y mantiene una distancia profesional y neutral con respecto a los objetos que custodian. Y usualmente, dentro de este modelo, la autoridad recae en la institución y los especialistas que componen esas instituciones. Mientras que en la performance, pensando en esta cuestión del archivo, se prioriza la presencia, la relación, los afectos, la participación y lo efímero. Se enfocan los procesos, en los vínculos y en la experiencia viva, y no tanto en un objeto. O sea, el valor del objeto está en la manera en que se vincula con el resto de los cuerpos y con el espacio y las memorias que estas cosas cargan. Y acepta el cambio y el error y la transformación como parte del registro. No le preocupa tanto que el objeto se mantenga en un estado de preservación X. Le interesa más que ese objeto produce en los cuerpos que están presenciando o en acción en la performance, porque también usualmente el rol del público en la performance es no de espectadores, sino de participantes, así que todas las personas involucradas participan del acontecimiento del performance. Y esto implica para las personas que están archivando, que están documentando estos procesos, que su cuerpo y su subjetividad están presentes en la documentación. La memoria de estos acontecimientos se construyen colectivamente a partir de lo que se experimentó en ese lugar, en ese momento en específico, y prioriza la activación presente sobre la idea de que el valor de los objetos
meramente su valor para la posteridad. O sea, incluso pueden ver aquí y van a ver en las imágenes que son screenshots de la charla de práctica, que los performers, para mostrar su trabajo, lo muestran en interacción con el trabajo, ponen el trabajo en movimiento. El mismo registro no tiene valor solo como registro, sino en su activación en el presente. Esa cuestión de traerlo y hacerlo vivo de esa manera es una cosa fundamental de la manera en que los performers se acercan a este trabajo. Y nada, un poco resumiendo eso, mientras el archivo tradicional se enfoca en preservar, siento que la performance se reactiva y transforma los contenidos de los archivos a través de la interacción con esos materiales. También algo interesante en esta colaboración es que, aunque nosotros, o sea, dentro del marco de las cosas, nosotros traemos como este bagaje de haber gestionado archivos por 3 años, y la doctora Naya Ríos Villarini ha estado involucrada por una década, tal vez más, en procesos de archivística, así que nosotros tenemos como este bagaje de ese campo, pero los performers también, como parte de su práctica, documentan algo como, pudiera decir, tradicional dentro del campo de documentar y registrar, pero su interés en esto tiende a ser distinto del de los archivistas, porque no solo es producir un registro que sea como un sustituto de lo que sucedió ahí, o que diga como, bueno, este registro está en el lugar de lo que sucedió ahí, sino que forma parte de la herramienta y los recursos que tienen los performers con su práctica y con la práctica del cuerpo. A lo que me refiero con esto, por ejemplo, es que los performers utilizan esta documentación como manera de ensayo o de informar procesos de ensayo. Lo usan como una forma de reflexionar, ya que sus procesos tienden a tener inclinación hacia la improvisación y hacia cosas que suceden en un momento en específico que tal vez no se pueden repetir. Pues esta documentación le permite a ellos volver sobre lo que hicieron, lo que aconteció, y de este modo es una forma de ellos teorizar sobre su propio trabajo, y tienen una forma particular de teorizar a partir de esa experiencia. Así que su registro tiende a ser un material para activaciones futuras. Así que, más allá de cumplir con estándares técnicos, lo que quieren es prolongar la experiencia de interacción con un espacio de performance. Así que le interesa más capturar la energía del momento. Y mientras la archivística tradicional busca consistencia y permanencia, la performance parte del juego, la improvisación y el riesgo. Así que este archivo del performance lo que preserva son memorias del cuerpo. O sea, las centrales, cuáles son las memorias que encarna el cuerpo, cuáles son las memorias que persisten en los cuerpos y en los espacios y en los objetos y en las interacciones entre estas cosas. Y el tipo de información que almacenan los cuerpos, los espacios y los objetos, es información sensorial y emocional. Estamos hablando de gestos, movimientos, tensiones, afectos. Gómez Peña dice que el objetivo del performance es que las personas que participaron del performance se lleven a su casa como una inquietud que persiste y que tal vez como que se va cocinando lentamente, se olvidan ciertas partes, pero lo que importa es que la inquietud está ahí, que el afecto, esa dimensión, tal vez no necesariamente lógica o racional, esté presente. Una dimensión tal vez inconsciente, pudiéramos decir. Así que cada cuerpo de los participantes es un documento. Y aquí van a la otra idea del archivo vivo
y cómo los performers nos invitan a pensar ese concepto. Este archivo se extiende a artistas que guardan la acción con el cuerpo, los performers, los documentalistas que están involucrados en ese proceso, y también el público que mantiene esa experiencia como un recuerdo afectivo. Así que el archivo no está solo en los registros digitales, aunque definitivamente aquí tenemos un gran recurso digital en el Foro Permanente del Performance y las documentaciones de práctica, que otra vez le invito a ver, pero realmente el registro real que les interesa a estas personas es el registro de quienes lo vivieron y lo registraron en sus libretas, en sus teléfonos y en sus memorias, o sea, algo más personal y relacionado con la experiencia inmediata del cuerpo. Así que esto, que es un poco lo que ellos nos traen, nos da unas claves a nosotros para pensar este concepto de archivo vivo, que es algo que hemos estado pensando, o sea, cómo activamos los archivos, cómo hacemos que los archivos no sean como shelves, como anaqueles, pasar de la idea del anaquel del archivo a la idea del archivo relacionado con el movimiento y la vida y la comunidad y nuestros cuerpos. Así que una de las claves es que la idea del archivo no es tanto custodiar lo que aconteció el pasado, sino activar relaciones en el presente. El archivo está ahí para traerse, para ponerse en acción, para poner el cuerpo en relación con ella. El archivista no se separa del material que archiva, se involucra. Otro de los elementos, las formas de documentar, de archivar, están basadas en la documentación y pueden basarse en las metodologías de los performers, en sus acciones para realizar la documentación. No hay una preocupación tan grande, que esto tal vez una tensión bastante grande con el campo de la archivística, en la permanencia de los objetos. Valoran más la continuidad, el movimiento y el cuidado sobre la idea de que los objetos puedan persistir por aquí cantidad de tiempo, que tal vez, en mi opinión, de los puntos tal vez más contenciosos con la disciplina de la archivística. Y al final del día, el pensar el archivo de estos lugares, y un poco por la cual, a pesar de esas tensiones, pienso que es relevante, pensamos que es relevante traer esta perspectiva, es porque pensar archivos de la performance nos permite desplazar nuestra mirada del documento al encuentro, del objeto al cuerpo y del registro a la relación. Y eso es algo que nos interesa continuar desarrollando mientras el proyecto nuestro en la Universidad de Puerto Rico continúa, y ha redefinido nuestra práctica y nos ha hecho ver que el archivo no es solo algo que se guarda, sino algo que se sigue viviendo en los cuerpos, en las comunidades y en las relaciones que mantienen esa memoria viva. Así que con eso los voy a dejar. Voy a compartirle aquí nuestro contacto. Pueden escribirnos a través de este medio. Y nada, estamos a la disposición de dialogar con ustedes. Así que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes. Sumamente interesante todo el trabajo. Yo tengo varias preguntas como para conversar, ¿cierto? No tipo preguntas de interrogatorios. Pero pues antes de darle la palabra a los asistentes, de pronto si tienen algún comentario. Sergio, adelante. Sí, pues primero muchísimas gracias por la presentación. Pues yo valoro mucho trabajo en equipo y horizontal, que es muy evidente en la forma en la que ustedes presentaron el proyecto. También lo vimos con las personas que estuvieron en Medellín en la maratón, pues que hubo estudiantes, hubo profesoras, y pues se notaba que el trabajo efectivamente pues estaba repartido de muchas formas y que había muchas propuestas de los estudiantes que aportaban profundamente, digamos, al proyecto. Entonces, pues aquí también lo veo y me parece que es muy, muy valioso y muy importante.
Yo pues soy profe en una maestría en humanidades digitales y justo tengo un estudiante que está trabajando con un archivo de performance de un performero colombiano que se llama Rosenberg Sandoval. Entonces, pues él no está conectado, pero le voy a decir que vea la grabación, el estudiante. Entonces voy a hacer una pregunta unas preguntas que tienen que ver con el trabajo que le está haciendo en relación también con lo que ustedes presentaron. Creo que puede ser un aporte pues valioso para él en su trabajo, como estas experiencias que ya tuvieron. Y yo me estaba preguntando mucho sobre pues estas tensiones, de hecho, que estaba mencionando Víctor al final de la presentación entre el archivo, el registro y pues el momento vivo del performance. Por ejemplo, pues lo que más me preguntaba era justamente cómo estas humanidades digitales o cómo el archivo digital o los proyectos digitales pueden navegar esas tensiones. Un ejemplo de eso es el, eh, pues la idea como estática que estaba mencionando Víctor del archivo y de cómo mantener la obra tal como está cuando se registra, que es como una de las 99 paradojas del arte contemporáneo, ¿cierto? Como este tipo de obras que son dinámicas, que son activas, que son vivas, al final necesitan un registro, porque pues un registro en muchos sentidos, porque los artistas lo necesitan, pero también porque hay como una especie de fetiche de la obra artística y que a veces sucede con el performance. Yo pienso, por ejemplo, siempre que pienso en esta idea del fetiche, pienso en Rick Tiravanilla, un artista de performance también y como del arte relacional que estuvo de moda en una época. Y entonces Tiravanilla hacía como unos almuerzos, unas comidas con gente en el museo y está toda esta idea de la participación del público, pero si uno mira en el MoMA, lo que está en, en, en la colección son las ollas, la estufa, los cubiertos que usó Tiravanilla en el performance. Entonces hay una paradoja porque efectivamente hay que registrarlo, pero también hay como una idea del arte contemporáneo de tener que capturar la obra, a veces para venderla, a veces para poder pues decir que existió. Entonces yo me preguntaba, y no sé qué piensen ustedes, pues bueno, Víctor y Malena y ya todos lo esbozaron, pero ¿cómo lo digital podría, o sea, qué particularidades tiene que hace que uno pueda tal vez hacer que exista esa vida en las obras y no sea solamente el registro estático? Pues me pareció muy interesante lo que dijo Malena sobre que estaban tratando de grabar y alejarse y no estar, digamos, dentro del encuadre, pero poco a poco el performance hizo que tuvieran que involucrarse. Entonces, quisiera saber qué otras cosas, qué otras formas de involucramiento tuvieron y además que, de nuevo, desde lo digital podría, como oportunidades podrían existir, a diferencia de otros tipos de archivos. Tenía varias ideas, pero pues no quiero tomarme la palabra, pero solo quería mencionar una última cosa y también a propósito de esto de lo digital, yo estaba pensando mucho mientras ustedes hablaban en, pues, el performance cotidiano de nuestro registro en redes sociales y en otro tipo de plataformas digitales. Eso también eh, cómo se negocia tal vez en estos proyectos de humanidades digitales. Yo también doy unas clases de arte y justamente estábamos hablando en una sesión sobre pues, nuestra existencia performática como sujetos cotidianos, ¿cierto? Está registrándonos en portafolios, en Instagram, en TikTok, en YouTube, y nos estaba preguntando si eso también pues, podría estar involucrado, por ejemplo, en el foro permanente de performance, o si podría haber como una especie de performance extendido en muchas redes sociales, o si han pensado como en esa relación de lo digital. Entonces, bueno, para no alargarme, pues quiero dejarlo ahí. Gracias, Sergio. Bueno, les damos la palabra. Bueno, pues, sí, pues voy a hacer un primer comentario sobre las humanidades digitales, ¿verdad? Como un medio que es muy maleable. Y lo que le imprime el tener un equipo que piensa las humanidades digitales desde varias disciplinas. Por ejemplo, yo soy antropóloga de formación, Víctor estudió medios, la doctora
Platón pues estudió literatura, pero también performance, viene del teatro. Malena, que es estudiante de estudios interdisciplinarios, pero tiene una trayectoria también documentando. Y el perfil de nuestro equipo de trabajo es así. Y yo lo busco así. O sea, es algo que intenciono cuando recluto miembros para formar este ecosistema. Y también intenciono las invitaciones que hago a los grupos comunitarios, ¿verdad? Por ejemplo, este último año, además del Foro Permanente de Performance, trabajamos con un archivo de un teatrero ya fallecido, y su sobrina es quien hereda ese archivo de Pedro Santaliz, que es una persona puertorriqueña radicada en la diáspora y que creó el Teatro Pobre de América, pero que en realidad es el Teatro Pobre de Puerto Rico. Pero, ¿verdad? Siendo puertorriqueño, pues siempre nosotros buscamos eso de América. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que a mí me gusta mucho pensar sobre estos procesos desde esos cruces transdisciplinarios, ¿verdad? Y que los pensemos a la vez. No queriendo decir que primero interviene una disciplina, segundo otra disciplina, tercero otra disciplina, sino que están todas esas disciplinas dialogando al mismo tiempo, y eso genera un proceso bien rico de diálogo y sobre todo dándole mucho peso a las voluntades, a los intereses de esos grupos a los que nosotros invitamos, ¿verdad? Estos proyectos nacen de esos grupos, no los pensamos nosotros. O sea, nosotros pensamos sí a quién vamos a invitar, porque precisamente siempre queremos como romper esa caja, ¿verdad? Como que estamos en esta caja y ahora queremos romper esa caja. Y esa invitación apunta en esa dirección. Sí, tenemos colaboradores de ciencias de la información con quienes entablamos unos diálogos que me parece que son fundamentales, ¿verdad? Pero son fundamentales para también romperlos y crear cosas nuevas. Así que desde las humanidades digitales creo que en gran parte esas tensiones las abordamos desde esas diferentes disciplinas y buscamos encontrar un terreno común, ¿verdad? Con respecto a esa interdisciplinariedad, también pues me interesan mucho todas esas texturas que se forman cuando miramos desde diferentes disciplinas, ¿verdad? Entonces, pues en eso, pues yo tengo ahí como un ojo muy puesto para aquello que podría representar un problema para la ciencia de la información. Yo siempre lo veo como una oportunidad. Es un desafío que miro como un llamado, ¿verdad?, a seguir expandiendo conceptos que a veces se nos quedan cortos y que necesitamos resignificar o ponerle más contenido para así poder seguir nombrando. Paso la palabra ahora a Malena, que también quiere comentar sobre eso. Sí. Ahora sí. Sí, quiero hablar de ese asunto de integrarnos como investigadores en el ámbito digital. Sí, tuvimos nuestros debates nosotras en las grabaciones presencialmente ahí, pero entonces yo puedo hablar más de esto porque yo fui la que, mi trabajo fue la edición de estas 5 conferencias. Entonces, el asunto de editar también es una curaduría en colaboración con los artistas y también es una improvisación, porque fue distinto con las 5 iteraciones. Entonces, también en ese sentido, la voz de nosotras como investigadoras, y pues yo específicamente que estaba editando, estuvo también presente.
Mencionaste brevemente, Sergio, el asunto de las redes sociales y del Instagram, por ejemplo. Arnaldo, nuestro curador que custodia el foro y nos invitó a este proyecto, grabó todas las conferencias en su teléfono mientras nosotras estábamos haciendo la documentación. Entonces, si ves los videos, vas a ver a una persona sentada en una esquina con el teléfono, y eso las publicó todas en el Instagram del foro en partes. Entonces, está esa documentación de video que es una sola perspectiva, y en varios de los videos yo utilicé de sus videos en el video grande. Está como sobreponer las presentaciones, las visuales que los artistas utilizaron encima del video, entonces se ve la proyección en una pared en el video, pero también está el formato digital y están una encima de la otra, pero la ves las dos. Por ejemplo, gracias, Víctor. Eso es Teresa Hernández en su conferencia. Yo estoy ahí en el piso tomándole el sonido. En la pared está su video y entonces digitalmente al frente yo puse también el video de nuevo. Entonces, esa repetición es una manera, bueno, yo decidí hacerlo así para estilizarlo un poco y una manera de integrar al usuario digital en esa documentación presencial, que no es simplemente poner la cámara y grabar y subir lo que salió. También había un ejercicio de improvisación y de curaduría durante la edición. Sí, yo solo quería añadir a eso, que fui mentora de los estudiantes en este proyecto, de las estudiantes, que se planteó desde el principio, como decía Nadja, en ese diálogo dinámico, que este foro permanente, irónicamente permanente del performance, fuera en sí un gesto performático. Y es un modo de hablar que nos gusta mucho usar aquí, porque eso mismo que tú planteas que es bien interesante, cómo somos performáticos en las redes, cómo se presupone, cómo tú estás asumiendo unos roles, donde a veces la gente habla al teléfono para salir y tal. Así que el gesto performático por un lado quería decir, y otra de Víctor, que quizás pudiera abundar un poco, quizás para redondear, que Víctor también es como un artista del sonido, un investigador del sonido, así que también hay un gesto performático de lo aural, ¿verdad? Que es una parte quizás que se ata más a esa idea más ritual del performance, donde no es como el teatro y tampoco como la danza, porque no se gestiona para el escenario, se puede gestionar para vivir de otro modo que no podemos categorizar tan fácilmente. No sé, Víctor. Muchas gracias por eso. Sí, definitivamente es precisamente en esa tensión entre el performance como ritual, como esta exploración de vivir de otro modo, que se relaciona con esta tendencia entre las vanguardias artísticas de disolver la frontera entre el arte y la vida, que tal vez se encuentra en una relación paradójica o conflictiva, contradictoria con pues, el impulso del mundo del arte de tener algún objeto que se pueda mostrar o que se pueda hacer como mercadeable, y pues los performers navegan estas fronteras. Lo interesante de la performance es que invita a la paradoja, así que tal vez si estuviéramos desde otra plataforma mental, eso sería como un dead end, como un tranque. De momento, bueno, pues yo tengo este interés por crear estas experiencias rituales vivas, pero para sobrevivir, para mover mi trabajo, para llegar a las colaboraciones, a los lugares donde quiero llegar, pues tengo que interactuar con esto, y pues estas dos cosas confligen, pero realmente coexisten. Y para mí lo interesante, o sea, sí hay algo que tal vez no abordé, y cuando mencioné las funciones de registro debía haber mencionado obviamente poder vendérselo a los museos, porque es como algo, y tal vez peco de no darle mucha atención a eso, pero lo hago porque en parte, porque me interesa más la otra parte de esa paradoja. Me interesa qué significa crear un registro como parte de un proceso de repensar la vida y nuestra relación con el espacio y el cuerpo. Es un poco decir lo otro de la activar el foro a través de performance online, es algo súper interesante que
definitivamente me encantaría continuar conversando en el futuro. Y sobre todo post pandemia, que es una pregunta quizás para otro momento, ¿verdad? Para dejar esta conversación con el tema abierto, luego sobre tu estudiante, pero también el impacto que tuvo la pandemia sobre nuestros cuerpos como performers y todos estos proyectos que estamos haciendo en este arco del tiempo ahora. Este presente definitivamente está interceptado en Puerto Rico por el huracán María y luego la pandemia, que son dos grandes hitos en nuestras preguntas archivísticas. Sí, también por eso no fue tan importante hacerlo en la universidad. Todos esos, bueno, 4 de los 5 se grabaron dentro de la Universidad de Puerto Rico, 3 en el mismo salón donde nosotros tomábamos la clase. El primero, el de Nivea, no se pudo grabar en la universidad por unos asuntos de luz eléctrica en el recinto, que también es otro tema, crear desde la precariedad de nuestros sistemas eléctricos y demás, pero ocupar este espacio desde otro lugar, invitar a todos estos artistas que son, todos son profesores, ¿verdad? Y dan sus clases para mantenerse, pero ocupar la academia desde otro lugar y permitir invitarles a definirse, a autodefinirse desde ese lugar. Hay otra cosa que quería decir, se me olvidó. Bueno, no, muchas gracias. No sé si Sergio quiera decir algo respecto a la respuesta que nos dieron. No, pues me parecen excelentes respuestas y sí, creo que hay como muchas cosas para discutir. Pues me parece muy bien pues, haber participado escuchándolos en esta charla porque pues hay muchas resonancias con proyectos que hay también aquí en Colombia, como el de este Rosenberg Sandoval, que también es un artista pues que sigue como muchas de estas lógicas que ustedes estaban mencionando, por ejemplo, esta ruptura de las reglas, y entonces esta paradoja de poder registrar, pero a la vez siempre estar saliéndose de formas de categorización. Entonces, por ejemplo, este estudiante pues está como debatiéndose en este problema del Dublin Core, pero además poder como efectivamente hablar con complejidad de la obra de Sandoval. Solo pues para soltarlo, también de pronto después podemos seguir conversando porque en Colombia también existe una reflexión grande sobre la noción del cuerpo como registro. Hay por ejemplo, una historiadora del arte que tiene unas investigaciones que ella llama el arte como presencia indéxica, que tiene que ver con el arte como registro de por ejemplo, acontecimientos de violencia, que es pues, sobre el que existe mucho arte en Colombia, sobre las representaciones del conflicto armado colombiano. Y creo que ahí también hay como unas reflexiones interesantes entonces sobre el registro indéxico, o sea, el registro de marcas, huellas, cicatrices, no sé, como ropa desgastada, que son cosas como también muy propias del performance, pero también como una problematización de esas prácticas en Colombia, como por ejemplo, poco a poco ese arte indéxico se ha ido volviendo una especie de estrategia de maña, diríamos acá, que también se vuelve como problemática, ¿no? Como también podríamos problematizar, por ejemplo, las prácticas del performance y cómo registrarlas sirve para notar esas estrategias o notar esas formas de hacer, pues sobre las que uno también podría, no sé, hacer un contraperformance. Pero bueno, eso lo dejo también como para que después lo podamos hablar en otro momento. Pero muchísimas gracias por todo lo que nos contaron. Gracias, Sergio. Bueno, ahí te queda el contacto para que sigan la discusión y que tu estudiante también pueda ver la grabación. Bueno, yo quería tocar algo, pues igual ahorita creo que lo han mencionado un poquito, pero a mí pues me pareció muy chévere el comentario de Malena cuando dijo sobre la experiencia de romper precisamente esa idea de la investigación humanística tradicional, que yo creo que pues todos los que de alguna forma estamos haciendo humanidades digitales hemos pasado por ese mismo proceso, pero en el de ustedes, por esa variedad de perfiles, que es muy interesante esa variedad de disciplinas dentro del grupo que trabaja el proyecto y además el propio objeto del proyecto, que pues el performance en sí mismo eh, pues rompe con de pronto la tradición de la investigación en antropología,
en literatura, en historia del arte, por ejemplo, ¿cierto? Entonces quería como que nos contaran un poco más cómo fue esa ruptura, porque sí lo mencionó Malena, pero de pronto desde su propia experiencia personal, que sería como interesante cómo ustedes sintieron y cómo superaron esa, eh, pues, entre comillas, ese problema o ese reto más bien. Pues gracias por tu pregunta. Fue un proceso muy chocante realmente, porque entramos a este espacio académico, estábamos tomando una clase semanalmente, venía un seminario con profesionales de archivos, nos reunimos con bibliotecarias, con Puchi también nos dio una clase de curaduría digital. Víctor, como DH Fellow, nos dio muchos adiestramientos de destrezas digitales, así que teníamos ese como base teórica bastante hecha, y entonces llegábamos a las conferencias y llegábamos a reunirnos con Arnaldo y era como que, ok, todo lo que aprendiste lo tienes que revolcar, lo tienes que digerir y sacar otra cosa completamente nueva. Así que fue un proceso, no quiero decir complicado porque eso tiene una connotación bastante negativa, no es complicado, pero tiene muchas capas. Y había que soltarse y fluir con cada improvisación. Era toda una improvisación que tampoco le quita valor, ¿verdad? Porque Era estructurada. una improvisación estructurada, un ensayo. Estábamos ensayando, y así Arnaldo le llama a este proyecto, estamos ensayando lo que puede ser una plataforma de estudios de la performance en Puerto Rico y el Caribe. Y lo que puede ser como el concepto grande de estudios de la performance caribeño. Es todo un ensayo. Así que aprender de los artistas también, que de nuevo todos son profesionales y se han formado dentro y fuera de la academia, aprender otras formas de conocimiento y otras formas de documentar conocimiento que no necesariamente son en los anaqueles, como dice Víctor, intocable, imparcial, pero entrar, ensuciarnos las manos un poco con ese contenido, aparecer frente a la cámara, no solo detrás de la cámara. Un proceso, realmente hay que vivirlo para tener esa ruptura. Gracias, Malena. No sé si Víctor también quiere decir algo o si, pues, si pasaron por esa experiencia, ¿no? Disculpa, ¿qué? Es que estamos aquí con el mute. ¿Qué dijo? Que de pronto sí también querías como comentar algo desde tu experiencia. Porque sé que Sí, también tenía como roles diferentes, entonces no sé si para ti fue igual o tuviste otro tipo de experiencia. yo estuve ahí, como mencionó Malena, en apoyo y adiestramiento en los procesos de desarrollo, de diseño del proyecto, de los adiestramientos audiovisuales, momentos tal vez de pensar conceptualmente a dónde esto va en relación a las reuniones que tenían más en el núcleo del equipo de trabajo, que era con la doctora Lidia Platón, la estudiante y Arnaldo. Y yo estuve más como en ese support. Ujú. Fui a la mayoría de las charlas y ahí estuve como participante. Hay algunas donde me verán corriendo y recitando fragmentos, en la de Javier Cardona particularmente. Pero sí, a mí, en relación a lo que estaba mencionando Malena, de esa participación, aquí de la charla de Pepe Álvarez, y esa mesa está llena de sus documentos. O sea, él comienza con el televisor en la espalda, con una grabación de ella, y se va moviendo por el espacio y llega a este momento y le pone los zapatos encima de los documentos. Es como esta frontera entre cuál es el valor de esos objetos que están puestos en display y la manera en que interactúan es realmente lo que más me llevo hacia lo que nosotros hacemos acá. O sea, como atrevernos a pensar otras interacciones con los objetos que archivamos. Malena va a añadir algo. Es que ahora escucho a Víctor ahora y me trae otros recuerdos. También el valor como del olvido
o de lo que no se documenta. Creo que Víctor lo mencionó brevemente anteriormente, pero estos archivos de PP realmente eran para mirar las personas que están ahí presencialmente, porque nunca los enseñamos en la documentación, lo que van a ver en la página del foro. Nunca nos adentramos en detalle a lo que hay en esa mesa. Sabemos que son archivos de su carrera de performance. Hay un montón de camisas tiradas en el piso que tienen un montón de textos distintos. Y eso no lo documentamos como tan protagónicamente, pero estuvo ahí y tiene un valor, aunque no sea documentado. Y al final de esa conferencia de Pepe, hay una conversación con el público bien interesante que deberían ver si les interesa esa convergencia sobre lo que se archiva y lo que no se archiva. Como Pepe, como artista, cómo visualiza eso, la importancia del olvido también, porque son artes efímeras. Al final del día es el foro permanente de performance, pero la performance, el punto es que pasa en un momento, y es un momento en que es lo que tú dijiste ahorita, sí, un momento en un espacio y pasó y ya. Igual Javier Cardona hace muchas referencias a su trabajo, a cosas físicas que ha usado, como el espejo que vieron anteriormente que tenía los paquetitos de azúcar. Eso es parte de una performance que hizo hace años de You Don't Look Like. Y eso nunca se discute, él nunca menciona esto, lo hice para tal cosa, estoy haciendo referencia a cuando hice esta performance hace 20 años. Y está ahí, está bien, está ahí para quienes estuvieron ahí, para quienes han visto esa documentación o para quienes fueron a ver esa performance en el momento en que ocurrió. Y las otras personas que están viendo la documentación ahora, pues lo ven como un elemento, pero no necesariamente tienen el contexto. Y tampoco es como no es requisito tener el contexto para poder ver la próxima iteración ahora, porque ese olvido y esa efemeralidad también es importante. Muchas gracias, Malena, Víctor. Yo pues tengo un último pregunta / comentario, y es que me llamó la atención que el proyecto en sí como que nació de este profesor que es especialista o profesional en gestión cultural, ¿cierto? Precisamente un reto que tenemos desde las ciencias humanas siempre ha sido como ese rol de nuestros proyectos en la sociedad como tal, por fuera de la comunidad académica y en su caso incluso por fuera de la comunidad artística. ¿De qué forma buscan o están de pronto activando ese trabajo en esa comunidad por fuera de la académica, de la artística, es decir, en la sociedad en general? ¿De qué forma el archivo vivo se convierte en efectivamente un archivo vivo para la comunidad en general? Hola, voy a otra vez estar en eco. Caribe Digital, históricamente, ¿verdad? Y no está Nadia aquí, que lo podría explicar mejor que yo. Esa primera curaduría, aquí nos gusta mucho ese término, ¿verdad? Es el escogido, el modo en que esas comunidades que se invitaron a participar, creo que ha variado en el tiempo. En un momento dado creo que se hizo por convocatoria, porque yo estoy en otro proyecto comunitario que participó, que pudo tener, era un proyecto de historia oral y acabó siendo un podcast. Así que muy linda tu pregunta y yo creo que ese es otro semillero. ¿Cómo se decide? Yo te devuelvo la pregunta. Aquí se estiló por convocatoria, luego por curaduría. Este proyecto en particular, por eso yo creo que yo soy la mentora por mi área de disciplina, como tú juntas a la gente que tú quieres juntar. Decía Sergio sobre la historia de la memoria de la violencia en Colombia. Pues aquí tenemos unos proyectos comunitarios. Esto es un lugar pequeño, ¿verdad? Puerto Rico. Así que un poco esas redes que hacen en nuestras comunidades se conocen a veces entre sí o son conocidas. O sea que aquí el archivo de los afectos impera. Aquí desde esta Facultad de Estudios Generales y el Foro de Arnaldo es porque su proyecto originalmente es en esta facultad que se gestó y es como volver a recuperar esas memorias vivas después de pandemia, porque ese programa perdió su espacio físico y eso fue parte de una de nuestras preguntas iniciales en el Foro Permanente de Performance. Ya el programa de Mujer y Género no tiene un espacio, o sea que la mujer está desahuciada también dentro, ¿verdad? Y personas que se identifican como mujeres en esta facultad.
O sea, el programa sigue, pero sigue de otro modo, así que está eso. Puedo hablar también el archivo de Vieques, que Vieques es una isla aquí en Puerto Rico donde pues fue el escenario de las prácticas militares que han vuelto con Colombia y Venezuela en el centro de esa pregunta a través del mar, y nuestro Caribe puertorriqueño está siendo reactivado para prácticas militares. O sea que no sé si te contesto, te comparto que cada comunidad que ha participado de este proyecto de Caribe Digital ha tenido un matiz de archivo vivo particular. Ya sea nuestra historia política, nuestra historia cultural, nuestra historia urbana, hay otros proyectos de Santurce, etc. Así que no sé si te contesto, pero te comparto que sea la convocatoria, sea la investigación del semillero mismo, o de la maestría de las humanidades digitales o de la gestoría, que se hacen las preguntas, y yo creo que Nadia quizás daría fe de eso, no sé, Víctor, que ha sido el fellow, que el modo que estos proyectos llegan, también esta última iteración de estos proyectos con las y los estudiantes, viene desde otro momento de Caribe Digital, donde primero fueron, ¿verdad?, de unas gestiones sociales bien específicas. Ahora también se incluyeron proyectos artísticos específicos, aunque sí, aquí también estuvo en danza, ¿verdad? Aquí se ha trabajado con comunidades de la danza, comunidades del teatro, comunidades de la investigación a través de la violencia, de lo ecológico, de la historia militar, se nos ocurre algunas otras. Esta vez también hubo violencia policíaca, que también que fue bien interesante porque tuvo un archivo fotográfico, artístico. O sea, que el arte también en Puerto Rico está implicado en muchas de las gestiones comunitarias. No sé si eso. Sí, también añadiría que, aunque a nosotros, como parte de los procesos de educativos y colaborativos que desarrollamos, nosotros dividimos nuestros procesos en distintas etapas de preproducción, que son más procesos de diseño, procesos de producción, que son más la realización y el aprendizaje a la vez, y luego los procesos de postproducción, que tienen que ver con todo lo que sucede luego que se publica o que... Y definitivamente en esa última etapa hay un interés en, o sea, en que hayan unas destrezas de difusión, utilizar las redes, identificar audiencias, o sea, cosas más tal vez relacionadas con las comunicaciones y el marketing digital, que definitivamente intentamos como traer a la mesa. Pero también a nosotros hay o sea, sin eliminar eso, y definitivamente una preocupación cómo se llega a otras comunidades, pero también a nosotros nos interesa la manera en que, por un lado, el archivo puede funcionar de reflejo para la misma comunidad. O sea, la comunidad desarrolla el archivo para pensarse, para verse, para interactuar con su historia y con su forma de ser en el mundo, su interés, intereses, la manera en que se construyen sus comunidades, ya sean comunidades geográficas o comunidades afines por otras razones. Y lo otro es que, y esto se expresa en Vieques, el archivo histórico de Vieques, por ejemplo, ellos no tienen, hay muchas cosas del archivo que ellos no hacen público. Y ellos dicen, si tú quieres hacer el archivo, pues vienes a Vieques, te comunicas con nosotros, coordinas y vives lo que es estar en Vieques, que es una isla que estuvo bajo presencia militar directa de la milicia de los Estados Unidos por décadas, y que los efectos de eso continúan. Así que y el archivo mismo nace de la experiencia de resistencia a la militarización. Así que ellos, más allá de priorizar esta idea de tal vez acceso, que vamos a hacer que todo el mundo y que otras comunidades sepan, como bueno, si tú te interesa, pues ven, vive, acompáñanos por un tiempo, y poco a poco va a ir enterándote de la manera en que nombramos las cosas, de la manera en que pensamos, vas a tener la experiencia directa de estar en el espacio, de conocer a las personas que estuvieron involucradas, de ver que esto es un área donde no puede, que más de la mitad de la isla no puede accederla porque todavía hay contaminación de la milicia. Y esa experiencia, tal vez, a nosotros nos inclinamos más por eso que necesariamente
lo otro, aunque definitivamente lo otro está presente, pero sí como el archivo como una manera de autorreflexión y de autoconocimiento, es algo que nos interesa. Gracias por las respuestas y pues gracias además por mostrarnos este trabajo, porque como bien lo dice Sergio, lo que nos mostraron hoy, e incluso también lo que nos mostró Nadia cuando vino a Medellín hace poco para la Maratón HD, da cuenta precisamente del gran trabajo que ustedes están haciendo, no solo para hacer estos proyectos de forma colaborativa, horizontal y multidisciplinario, sino además la forma en cómo involucran a la comunidad, que yo creo que es un reto que tenemos en nuestras disciplinas, que a veces se enfrascan mucho en lo tradicional o muy académico, y pues el de ustedes es un caso de éxito para mostrar precisamente cómo esa red que mencionan que existe además en Puerto Rico, entre las instituciones, entre la comunidad, eh, entre los artistas y las distintas áreas, cómo lleva precisamente a un producto tan enriquecedor como este que nos están mostrando hoy. Felicitarlos por todo el trabajo, pues espero que siga adelante precisamente. Vamos a empezar a seguirlos también a UPR Caribe Digital, que nos parece desde el exploratorio una iniciativa muy interesante. Y bueno, y toda la presentación que hizo también del Hub que presentó Napia también nos parece como súper interesante todo el trabajo que están haciendo desde el Caribe con las humanidades digitales. Invitarlos si quieren participar en más espacios del exploratorio, de la red, están abiertos a participar. Gracias de nuevo, Víctor, Malena, Nadia, que no está, la doctora Platón, ¿cierto? También. Bueno, y todo el equipo que no se pudo conectar, pero que está detrás de eso, también agradecerles por el trabajo que están haciendo. No sé si, bueno, acá está Sergio, no sé si Sergio tenga algo más que decir. Por nuestra parte, pues daríamos como el cierre a la sesión de hoy. Recordar que la grabación va a estar disponible. Yo les enviaré como un correo en caso de que ustedes quieran también hacer difusión de esta presentación. Y a todos los que nos están viendo y a ustedes también, por supuesto, invitarles a las demás actividades que vamos a realizar en el exploratorio, que las estaremos compartiendo en nuestras redes sociales y también en nuestra lista de correos, también a las de la Red Colombiana de Humanidades Digitales, que como ya les he mencionado, nosotros somos miembros de la red, y precisamente la próxima semana se llevará a cabo la Semana HD, que es una semana con actividades relacionadas con humanidades digitales entre la Asociación de Humanidades Digitales de Argentina, de México, de Colombia, y pues va a ser como una conversación de varios días entre distintas personas de distintos lugares de nuestro continente que están precisamente trabajando humanidades digitales. Muchas gracias de nuevo. Les deseo una feliz tarde a todos y a todas. Y seguimos en contacto, por supuesto, Víctor, Malena y equipo. Gracias, Sergio, por su presencia. Muchas gracias. El eco, el performance.